Pues bien, buenas tardes tengan todos ustedes, maestros que nos acompañan. El Grupo CECAP, Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros, les damos la más cordial bienvenida por medio de mi conducto. Saludamos con gran afecto a la profesora Jocelyn Andrade, quien será la encargada de impartir esta sesión titulada ¿Cómo obtener una plaza en la SEP? Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Ese interés y voluntad de la maestra Jocelyn Andrade y del equipo que conformamos este centro de capacitación personal y profesional para maestros, abrir estos espacios para todos ustedes. Por lo cual, con respeto y reconocimiento a la trayectoria de la profesora, me permitiré hacerles lectura de su preparación profesional. La maestra Jocelyn Andrade es originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es licenciada en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. La maestra tiene una maestría en educación y cuenta con los siguientes diplomados. Diplomada en educación con enfoque en competencias. Un diplomado de estrategias de evaluación. Su experiencia en el ámbito profesional es la siguiente. Trabajó como directora del Centro Educativo de Estudios Superiores de Cuautla, Morelos. Obtuvo su plaza por medio del examen de oposición y posteriormente en el examen de permanencia obtuvo el segundo lugar en el Estado de México. Trabajó como docente frente a grupo en la Escuela Telesecundaria José Vasconcelos de Joquicingo en el Estado de México. También trabajó como docente frente a grupo en la Escuela Telesecundaria General Emiliano Zapata de Tlalmanalco en el Estado de México. Participó además con una ponencia titulada El desarrollo profesional de los maestros, la cual fue presentada para el nuevo acuerdo de la educación del gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. También trabajó como docente frente a grupo en la Escuela Telesecundaria 15 de septiembre, ubicada en Tlacotitlán, en el Estado de México. Actualmente es directora de educación del municipio de Jantetelco, Morelos, y también es rectora de CECAP, del Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros. A la fecha, ha impartido diferentes cursos para el concurso del examen de admisión, trabajando con más de 10,000 maestros alrededor de toda la República Mexicana, y también, al igual, ha trabajado con maestros de promoción horizontal y promoción vertical, así como horas adicionales. Bienvenida, maestra. Seguros estamos de que su intervención será marco referencial y de gran apoyo para los que estamos aquí presentes. Maestros, maestras, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirla en el chat y al final la maestra tendrá todas las dudas. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Muy buenas tardes a todos mis apreciables maestros y maestras que el día de hoy nos acompañan. Denme un segundito, maestro Carlos, parece que tenemos el micrófono prendido. Gracias. Pues ahora sí, muy buenas tardes a todos mis apreciables maestros y maestras. Es un placer para mí estar el día de hoy en este espacio con todos ustedes. En esta charla que vamos a llevar a cabo por medio de este live y que se titula ¿Cómo obtener una plaza docente en la SEP? Una pregunta que quizá para muchos de los que hoy están conectados pues causa mucha incertidumbre, porque es la primera vez que vamos a vivir este proceso, porque es la primera vez que vamos escuchando y familiarizándonos con todo este proceso. Para algunos otros, pues a lo mejor pues ya conocen una parte de este proceso porque ya les ha tocado vivirlo. Sin embargo, sabemos que año con año hay situaciones que van cambiando y que pues bueno, nosotros tenemos que estar al pendiente de cuando en este caso UCICAP Nacional pues emita su convocatoria, emita sus lineamientos generales. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué se debe hacer el examen de admisión? Lo que anteriormente se conocía como el examen de oposición. Bueno, nosotros debemos hacer un examen porque para poder obtener una plaza hay una serie de elementos multifactoriales que la UCICAP nos pide. Y uno de estos elementos multifactoriales, pues precisamente es el de apreciación de conocimientos y aptitudes docentes, que comúnmente lo conocemos como el examen. Entonces, si yo no hago un examen, no voy a poder participar porque es algo que yo debo hacer para obtener una plaza. Sin embargo, es importante mencionar que cuando estaba el expresidente Enrique Peña Nieto, pues en su mandato
para poder obtener una plaza en la SEP, yo tenía que hacer 2 exámenes. Y únicamente con esos 2 exámenes era suficiente para que ellos decidieran si yo era idóneo o no idóneo. Si yo era idóneo era porque obtenía un puntaje mayor y tenía la posibilidad de tener una plaza en la SEP. Si no era idóneo, no podía tener ni plaza ni interinato. Bueno, posteriormente entra el presidente actual, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y entonces esto cambia y dice, a ver, para obtener una plaza en la SEP, no necesariamente tenemos que hacer únicamente un examen para decidir si obtienes esa plaza o no. Necesitamos tomar en cuenta una serie de elementos multifactoriales que nos van a permitir identificar quién puede tener una plaza en la SEP. Bien, y ahorita vamos a hablar de estos elementos multifactoriales, pero primero vamos a hablar de la base. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo sé si yo puedo participar? Porque esto es algo que también ha cambiado muchísimo. Hasta hace 2 años, pues todavía algunas otras licenciaturas y que no precisamente tenían que ser pedagogía y educación podían participar. Es importante mencionar que cada año el profesiograma cambia. ¿Qué es el profesiograma? Bueno, es un listado que saca en la convocatoria USICAM de cada estado, ¿sí? A ver, vamos a ir comprendiendo esta parte. Hay un USICAM nacional. USICAM nacional, en el mes de diciembre o noviembre, aproximadamente en esas fechas, saca un acuerdo. El acuerdo en el que se emiten los lineamientos para participar y tener una plaza en la SEP. En ese acuerdo nos habla sobre cuáles son los requisitos, ¿sí? A nivel nacional. Sin embargo, en el mes de febrero, cada estado saca su propia convocatoria. Los lineamientos son a nivel nacional, pero la convocatoria es por estado. Entonces, cada estado saca su profesiograma y dice, a ver, aquí, ejemplo, en el estado de Morelos, para primaria únicamente puede participar quien tenga licenciatura en educación o en pedagogía. Este es un ejemplo. Estado de México puede decir, no, yo en mi estado decido que para primaria puede participar pedagogía, educación y aparte ciencias de la educación. Y entonces cada estado emite su propio profesiograma. Y es importante mencionar que el profesiograma ha cambiado año con año. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos para poder participar. Dentro de los requisitos tenemos lo siguiente: acreditar los estudios de licenciatura con el título o cédula profesional. Es decir, para participar yo tengo que tener mínimo licenciatura. Y obviamente aquí ya me dicen que debo de tener título. Y si no tengo título, pues entonces puedo presentar mi cédula profesional. Si es válida la cédula, una cosa u otra. Aquí es importante aclarar lo siguiente. La mayoría de los estados dan la posibilidad de participar a los alumnos que están cursando su último semestre. Obviamente estos alumnos no tienen título aún. Entonces, a ellos año con año regularmente les han permitido participar aún sin título, pero únicamente a quien está cursando el último semestre o el último cuatrimestre o que a lo mejor acá tienen 4 meses que acaban de salir. Esto lo colocan en los lineamientos que sacan en el mes de noviembre y diciembre, ¿sí? Por ejemplo, cuando fue la pandemia nos dieron una apertura a que todavía podían participar los que habían egresado desde el 2021, pero esto por la situación de pandemia. Este año únicamente dejaron participar a quien había egresado en el año 2022, o sea, de este mismo año, o quien estaba cursando aún el último semestre o último cuatrimestre. Bueno, ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes dice, yo salí en el 2017 y no me he titulado, ¿puedo participar? De acuerdo al último acuerdo que salió, en este caso en diciembre del 2021, no se podía participar si egresaste en el 2017 y no tenías el título. Ni siquiera quien egresó en el 2020 y no tenía el título. Únicamente permitieron participar, insisto, a quienes estaban cursando el último cuatrimestre o el último semestre.
o a quienes habían egresado en el 2022. Pero esto año con año va cambiando, entonces tenemos que estar al pendiente de cuando salga el siguiente acuerdo, que seguramente será a finales de este año. Bien, por eso aquí dice, o en su caso, el acta de examen para estos casos que acabo de mencionar, o constancia de que acaban de terminar sus estudios. Bien, bueno, otro de los requisitos es cubrir el perfil profesiográfico con la licenciatura que se acredita para participar y que sea afín al área. ¿A qué se refiere esto? Tener una licenciatura afín al área, al nivel de conocimiento, al servicio o a la materia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que para poder concursar yo tengo que revisar el profesiograma del que les hablé hace un momento. Si yo, por ejemplo, soy licenciada en educación secundaria con especialidad en telesecundaria y quiero participar en Morelos, pues reviso el profesiograma del estado de Morelos y entonces ahí veo en dónde está mi licenciatura, en qué nivel, en qué materia o en qué parte a mí me van a permitir concursar. Y seguramente únicamente venga en nivel secundaria y en el subsistema de telesecundaria, ¿sí? Pero si yo soy maestra, soy licenciada en pedagogía, pues reviso y a lo mejor mi perfil viene en preescolar, viene en primaria y viene en secundaria, porque pedagogía es muy amplio. Pero a lo mejor soy licenciada en historia. Pues tengo que revisar, seguramente en preescolar no venga mi perfil, tampoco en primaria, pero en secundaria sí. Y seguramente solo venga en este caso, secundaria en la materia de historia. Pero esto va a depender del estado donde vaya a participar, porque cada estado, como les comenté, saca su propio profesiograma. Entonces yo tengo que revisar eso. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo no tengo un perfil encaminado a la parte pedagógica, a lo mejor yo soy ingeniero en sistemas, ¿puedo participar? Pues depende el profesiograma del estado. Algunos estados, ese perfil, ejemplo, ingeniería en sistemas, te permite participar para secundaria en computación. A lo mejor alguien dice, bueno, es que yo soy ingeniero agrónomo, pues a lo mejor no vas a poder participar en educación básica, pero a lo mejor en educación media superior hay algún profesiograma donde acepten tu perfil. Entonces es cuestión de revisar los profesiogramas de cada uno de los estados. Bueno, aquí es importante comentar lo siguiente. Aquí nos piden para participar el nivel licenciatura. Anteriormente, todavía hace 3 años, si yo tenía una licenciatura, por ejemplo, una licenciatura en Derecho, y a lo mejor con mi licenciatura en Derecho únicamente podía participar para secundaria en Historia. Y resulta que yo quiero participar para primaria. Y entonces, anteriormente nos decían, haz una maestría en educación o en pedagogía y te permito concursar para primaria. Esto antes se podía, hoy ya no. Hoy, si yo tengo una licenciatura en Derecho y puedo participar en secundaria en historia con esa licenciatura, y entonces tengo una maestría en educación, la maestría no me va a permitir participar para primaria. Es decir, la maestría no me va a contar para el perfil para el que yo voy a participar, no. Lo que te cuenta para colocarte en un perfil es la licenciatura, ¿ok? Bien. Bueno, otro de los requisitos es contar con un certificado CENI nivel 12 o superior vigente. Bueno, ¿a qué se refiere esta parte? Esto es únicamente, no se preocupen, no se estresen, esto es únicamente para los docentes que van a participar para la materia de inglés. No es para todos. Si tú eres de educación física o de matemáticas o de preescolar, eso no se los piden a ustedes. Únicamente se lo piden a las personas que van a concursar en la materia de inglés. Una certificación CENI nivel 12 o superior. Obviamente, si tú tienes una certificación mayor al 12, pues tu puntaje también va a incrementar. El nivel 12 es como el mínimo para que tú puedas participar, por eso es un requisito. Otro de los requisitos es acreditar antes de la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes docentes, que es el examen, o sea, antes del examen
tienen ustedes que hacer un curso, el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana, el curso de habilidades digitales, ¿ok? Bueno, estos cursos no tienen que causarles preocupación ni estrés, ahorita no, porque ya con el paso del tiempo vamos a ir hablando de estos cursos. Se hacen por medio de una plataforma autoadministrable, es decir, tú te conectas el día que quieras, a la hora que quieras, pero siempre y cuando tú hagas esos cursos en un lapso de tiempo que la misma UCICAM te solicita. Regularmente te dan una semana y para cada curso, y entonces no tardas más de 8 horas en hacer un curso. La verdad es que tienes tiempo suficiente, toda la información viene ahí mismo en la plataforma y no son tan complicadas las preguntas. Entonces, son cursos que son requisitos y que la misma UCICAM te va orientando en estos cursos. Y por supuesto, pues nosotros como Centro de Capacitación para Maestros, pues también los vamos orientando. Hay otro curso que es el curso de las habilidades lingüísticas. Ojo, este lo voy a poner en otro color porque este curso es únicamente para quienes van a participar para preescolar indígena o primaria indígena. El resto de los compañeros no hace este curso, ¿ok? Bien, por favor, si hay alguna duda, con toda confianza pueden escribirla en el live, ahí en la publicación, y con mucho gusto al final vamos a atender todas las dudas. Bueno, ya vimos cuáles son los requisitos mínimos, vemos que no son complicados, yo creo que la mayoría de nosotros podemos participar, así que únicamente es cuestión de ir identificando qué es lo que nos van a pedir. Ahora, ¿qué nos evalúan en este proceso? ¿Sí? Esto es muy importante porque es aquí, a partir de este live, que quien vaya a participar por primera, por segunda o tercera vez, debe de saber que es muy importante conocer qué les van a evaluar, porque tienen desde ahorita hasta febrero del próximo año para ustedes tener estos elementos multifactoriales e irse con el máximo puntaje. Uno de los elementos multifactoriales, que son los que les van a ir sumando puntitos para poder obtener esta plaza docente, pues es la formación docente pedagógica. La formación docente pedagógica tiene un valor de 15 puntos. Bueno, ahorita voy a ir explicando cada uno. Tenemos otro elemento multifactorial que también cuenta, que es el promedio. El promedio, así que si ustedes están todavía en el último cuatrimestre o el último semestre o el último año, pongan mucho empeño porque realmente el promedio sí cuenta para obtener una plaza docente y es uno de los elementos que más valor tiene. Para quienes ya salieron y a lo mejor tienen un promedio bajito, no se estresen. La verdad es que es algo que ya no podemos cambiar. Entonces vamos a concentrarnos y a poner toda nuestra energía en cosas que sí podemos cambiar. ¿Cómo lo son los cursos extracurriculares? Los cursos extracurriculares tienen un puntaje de 10 puntos y les piden 200 horas para poder tener el máximo puntaje. Esto es algo que sí está en sus manos obtener y que todavía están a buen tiempo para poder tener ese máximo puntaje. La experiencia docente es otro de los elementos multifactoriales. La experiencia docente tiene un valor de 20 puntos. Bueno, ahorita voy a hablar sobre la experiencia docente más adelante. Esto es algo que todavía podemos cambiar. Todavía estás a tiempo de ir adquiriendo experiencia docente y no irte en cero en caso de que no la tengas. Y por último, apreciación de conocimientos y aptitudes, que es el examen. Si se dan cuenta, es lo que mayor valor tiene. ¿Por qué es tan importante hacer un examen? Ahorita lo vamos a analizar. Pero primero quiero que vayamos descifrando y desmenuzando cada uno de los elementos multifactoriales. Vamos a iniciar con el primer elemento multifactorial, que es la formación docente pedagógica, que quedamos que tiene un valor de 15 puntos sobre 100, ¿ok? 15 puntos, aquí lo voy a anotar. Bueno, la formación docente pedagógica, ¿qué es? Pues es la formación que tú tienes, los estudios que tú tienes de licenciatura, maestría o doctorado.
A ver, hace un ratito hablamos de que en los requisitos para participar únicamente te piden tu licenciatura. Requisitos, o sea, lo que no tiene valor. Los requisitos son como ese pase que te dan para que tú puedas participar, pero estos requisitos no suman puntos. Es únicamente, ok, si cumples con los requisitos, puedes participar. Ahora, los elementos multifactoriales son los que te dan puntos. Entonces, la maestría no te permite participar, únicamente la licenciatura. Pero aquí vamos a ver de qué forma nos sirve la maestría. Bueno, aquí vamos a ir explicando poco a poquito. Por favor, recuerden que dudas pueden anotarlas y con mucho gusto al final voy a atender todas las dudas. Ok, el máximo puntaje que son los 15 puntos. ¿Quién puede tener este máximo puntaje? Afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, los únicos que pueden tener el máximo puntaje son aquellos que son egresados de una escuela normal pública, de un centro de actualización del magisterio o de una universidad pedagógica nacional que es la UPN. Únicamente ellos pueden tener estos 15 puntos, ¿sí? Nadie más. Maestra, ¿es que estudié en una normal particular? No, ¿sí? Únicamente quienes egresan de estas 3 escuelas. Bueno, ¿qué pasa con aquellos maestros que estudiaron pedagogía o ciencias de la educación, pero resulta que estudiaron en una normal particular? Bueno, pues que sí les dan un puntaje, no les dan los 15, pero les dan 10 puntos. O aquellos que estudiaron en alguna otra institución pública o particular, que no son las primeras 3 que mencionamos, pero que estudiaron una carrera, ojo, una carrera que tiene una formación docente pedagógica, licenciatura en pedagogía, en educación, en ciencias de la educación, algo que tiene que ver con la docencia, con la pedagogía, pero no estudiaron ni en UPN, ni en una normal pública, ni en un centro de actualización del magisterio. Bueno, pues sí les dan puntos, pero les dan menos puntos, únicamente les dan 10 puntos, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con aquellos que no tienen una carrera afín a la educación? Ejemplo, un ingeniero en sistemas. Bueno, pues el ingeniero en sistemas, si únicamente tiene la ingeniería en sistemas, pues se va en ceros, nada más. Pero si este ingeniero en sistemas tiene otra licenciatura y esta otra licenciatura es en educación, en pedagogía o en algo que tiene que ver con el perfil pedagógico, entonces no se va en cero, se va con 5 puntos. O si este ingeniero en sistemas tiene un posgrado que también tiene que ver con la parte pedagógica, entonces tampoco se va en ceros, le dan 5 puntos, ¿ok? Pero entonces estos 5 puntos únicamente son para las personas que no tienen un perfil pedagógico, pero tienen otra licenciatura que sí tiene este perfil pedagógico o que tienen una maestría con este perfil pedagógico, ¿sí? Insisto, la maestría les da puntitos acá a estas personas, más no se las toman en cuenta para decir, con la maestría en educación puedo participar en primaria si soy maestro, soy licenciado en Derecho. Eso no se puede, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa si tú eres, ¿qué pasa si tú eres, a ver, denme un segundito, me confirman por favor si se ve mi pantalla, porque me salí sin querer. A ver si alguien me puede apoyar. Sí se ve, maestra. Gracias, maestro. Ok. Bueno, ¿qué pasa con aquellos que son licenciados en educación y que salieron de una normal pública y tienen estos 15 puntos y que aparte tienen una maestría? ¿Les dan otros 5 puntos? No, ya no les dan otros 5 puntos. ¿Por qué? Únicamente les toman en cuenta la licenciatura a quienes tienen ese perfil pedagógico, porque ya tienen el máximo puntaje, los puntos no se acumulan. Bien. Bueno, vamos a continuar ahora con el otro elemento multifactorial. A ver, me regreso. Primer elemento multifactorial, entonces, formación docente pedagógica. Es algo que no podemos cambiar. Es algo que, si yo soy egresado de una normal particular, es algo que yo ya no puedo cambiar. No se preocupen, que van a tener menos puntaje, sí, pero no nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar
de subir puntaje en elementos multifactoriales donde sí lo pueda hacer. Yo no puedo cambiar mi licenciatura de el mes de julio al mes de enero, ¿verdad? No se puede. Ahora, quienes no tienen una licenciatura con un fin pedagógico, si no se quieren ir en 0 puntos, pues vayan pensando a futuro y ellos sí pueden hacer una maestría en educación o en pedagogía. Bueno, entonces esto no nos va a preocupar en el sentido de que yo ya no puedo cambiar mi formación docente pedagógica. Me voy con mi promedio. El promedio, si ya egresaron, tampoco es algo que puedan cambiar. Pero si no has egresado, entonces sí hay posibilidad de que subas tu promedio, de que pongamos más empeño y entonces eso va a ayudarnos a tener un mayor puntaje en este elemento multifactorial. Bueno, observamos este cuadrito y acá tenemos los rangos del promedio de esta última convocatoria, ¿ok? Bueno, nos damos cuenta que de 6 a 7, pues el rango del puntaje es de 5 a 10 puntos. Quiere decir que si tenías 6 de promedio, pues vas a tener 5 puntos. Pero si tú tenías 7 de promedio, vas a tener 10 puntos. Y así sucesivamente. Quien tuvo 9.01 de promedio, pues va a tener 20.05 puntos. Pero quien tuvo 10 de promedio, entonces esa persona sí va a tener el máximo puntaje, que es 25 puntos, ¿sí? Únicamente quien tiene el 10 tiene 25 puntos. Y 25 puntos es lo máximo que vale este elemento multifactorial. De este lado tenemos otra tablita que ustedes se han de preguntar, ¿esto qué significa? Bueno, hay algunas instituciones que su evaluación final no la ponen con un número, no, es una evaluación no numérica, por eso acá dice promedio no numérico, porque lo evalúan así. Quien tuvo un nivel suficiente, pues tiene un puntaje de 17.21. Quien tuvo un nivel satisfactorio o acreditado, pues tiene un porcentaje de 19.56. Y quien tuvo un nivel sobresaliente tiene un porcentaje de 21.75. Entonces, pero esto es únicamente para las escuelas que evalúan el promedio no numérico. Bueno, entonces ya vimos que el segundo elemento multifactorial únicamente me voy a preocupar por él si sigo estudiando. Si ya no sigo estudiando, no tiene caso que nos preocupemos por eso, porque es algo que ya no podemos cambiar. Hay ocasiones en donde me han preguntado, maestra, yo tengo 8.1 en mi licenciatura, pero hice una maestría y ahí tengo 9.5. ¿Me pueden valer el promedio de la maestría? No se puede. Recuerden que concursan con todo el papeleo de licenciatura. Bien, nos vamos al tercer elemento multifactorial, que son los cursos extracurriculares. Ojo con este elemento multifactorial, porque este elemento multifactorial es algo que si yo no lo tengo, sí lo puedo modificar y entonces puedo asegurar tener el máximo puntaje en este elemento multifactorial. El máximo puntaje es de 10 puntos. Lo voy a colocar acá. Aquí, 10 puntos, ¿ok? Bueno, entonces acá es importante mencionar lo siguiente. Estos cursos extracurriculares hasta hace 3 años nos permitían hacer cursos en plataformas como Carlos Slim, Telcel, plataformas como Movistar, CNDH, y entonces tú obtenías tu constancia con valor curricular y entregabas estas constancias y eran válidas para sumar aquí el puntaje. Bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente esto cambió. Ya no son válidos estos cursos. Para que yo pueda obtener cursos con valor curricular, tienen que ser constancias que haya emitido un centro de actualización del magisterio, una UPN, Universidad Pedagógica Nacional, o una normal pública, ¿ok? Únicamente ellos están facultados para poder emitir esas constancias con valor curricular. Algunos se preguntarán, maestra, tengo un compañero que hizo el curso en CECAP, en esta institución, y que le dieron una constancia con valor curricular. Bueno, eso fue posible porque CECAP
tiene convenios con algunas de estas instituciones que sí pueden emitir las constancias y por medio de ellas es que se emiten estas constancias con valor curricular. Entonces, es por ello que en el curso de SECAP, de esta institución, pueden obtener las constancias con valor curricular. Bien. Bueno, pues estos cursos extracurriculares deben de estar muy atentos porque desafortunadamente en Internet hay mucha gente que lucra con ese deseo que tenemos de poder obtener una plaza docente y entonces nos vende constancias que no son reales. Deben de tener mucho cuidado, realmente las constancias verídicas pues ya traen códigos QR la gran mayoría, hologramas, número de serie y muchos candaditos que nos pueden permitir a nosotros identificar que realmente sea una constancia verídica. Bien, bueno, ¿cuál es el puntaje de estos cursos? Bueno, si hay una maestra que tiene únicamente una constancia de 20 puntos, pues le van a dar el puntaje mínimo que es 2.5. Pero si hay alguien que tiene 150 horas en cursos, pues le van a dar 7.91. Y si hay alguien que tiene 200 horas de cursos, pues le van a dar el máximo puntaje que es 10. Esto es algo que sí podemos modificar. Esto es algo que yo puedo obtener porque sí hay posibilidad de que tengas las 200 horas de cursos y tengas ese máximo puntaje. Ojalá aquí en el live, no sé si haya alguno de los asesorados de SECAP que haya tomado el curso este año que pasó o el anterior y que pueda compartir su experiencia respecto a las constancias con valor curricular que emite este centro de capacitación. Bien, bueno, pues vamos a continuar ahora con otro elemento multifactorial. El otro elemento multifactorial es la experiencia docente. La experiencia docente es algo que nos ha dado mucho dolor de cabeza porque para poder obtener el máximo puntaje resulta que yo debo de tener 5 años de experiencia. Ojo, esto es a partir de la última, del último acuerdo, ¿sí? El que acabamos de terminar. No sabemos si vaya a cambiar este año, ojalá sí, ojalá sea menos tiempo el que les pidan, porque les están pidiendo ahorita 5 años de experiencia para poder obtener el máximo puntaje, que son 20 puntos. Entonces, vamos a analizar cómo puedo obtener estos 20 puntos. Hay 2 formas. Una de las formas es algo que se llama la práctica para la docencia. Su palabra lo dice, prácticas. ¿Sí? Algunos de nosotros, o su gran mayoría, hacemos prácticas profesionales o servicio social. Aquí hay algo muy importante y hay que poner mucha atención. Si yo soy egresada de la escuela normal pública, de una UPN o de un CAP, a mí me valen estas prácticas o mi servicio social y me valen 10 puntos. No importa que yo haya egresado apenas o que yo haya egresado hace 3 años, a mí me dan 10 puntos por haber salido de estas escuelas, porque ya ellos saben que cuando cursas en estas escuelas haces tus prácticas profesionales, entonces te las toman en cuenta y te dan 10 puntos. ¿Qué pasa con un maestro que es egresado de una escuela UNILA o de una UNAM o UAM o Instituto Politécnico Nacional y que tiene a lo mejor un perfil similar o un perfil específico de la docencia y que hizo prácticas? No le dan puntos, no les valen las prácticas. ¿Por qué? Porque son egresados de otras instituciones. Entonces, las prácticas únicamente son válidas a quienes egresaron de alguna de estas instituciones, ¿ok? Bien, y les dan 10 puntos. Bueno, ahora, hay otra forma de poder demostrar que tienes experiencia, que se llama el ejercicio de la docencia, que esto refiere a cuando tú ya has estado frente a grupo. Bueno, el ejercicio de la docencia es cuando yo ya trabajé en alguna escuela pública o particular, ya sea cubriendo interinato en la pública o por contrato en una escuela particular. Bueno, ahí, cuando es una escuela pública, es importante mencionar que el documento que seguramente me van a pedir es el nombramiento o la carta de presentación, ¿sí? Eso es lo que yo debo entregar. No voy a entregar constancia, yo voy a entregar ese nombramiento oficial que me dan
o mi carta de presentación. Únicamente quien ha trabajado en una escuela particular es a quien le van a pedir una constancia, ¿sí? Y esta constancia debe ir firmada por el director y por el supervisor de la zona. Entonces, solo quien ha trabajado en una privada entrega esa constancia. Los que trabajaron con interinato entregan su carta de presentación o nombramiento. Bueno, pues si ustedes tienen de 1 a 10 meses que puedan demostrar, pues entonces van a tener un puntaje, si tienen un mes, pues de 5.25, pero si tienen 10 meses van a tener 7.5. Pero quien tenga 31 meses trabajando, pues va a tener un porcentaje de 12.75. Y quien tenga 60 es quien va a tener 20 puntos. Entonces, para obtener el máximo puntaje son 60 meses que equivalen a 5 años. Bien, si alguno de ustedes no tiene experiencia, puede empezar a adquirir la experiencia. La verdad es que va a ayudar muchísimo tanto a elevar el puntaje en este elemento multifactorial, pero también nos va a ayudar mucho en la cuestión de conocimientos para poder hacer un mejor examen. Entonces, esto es respecto a la práctica de la docencia, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Hay algo importante que estaba yo olvidando. Hay quienes son egresados de una institución, voy a poner el ejemplo de una UPN, y resulta que egresaron hace 8 años y dicen, bueno, yo puedo tener estos 10 puntos, sí. Pero resulta que desde que egresaron han trabajado también en una escuela particular. Entonces ya llevan 7 años trabajando en la escuela particular. Los puntos no son acumulables, tienen que elegir. Si presentas si quieres que te hagan válida tus prácticas o quieres que te hagan válida tu experiencia. Obviamente te conviene más la experiencia, porque si te hacen válidas las prácticas tienes 10 puntos, pero si ya tienes 6 años de experiencia, pues obviamente te vas con los 20 puntos. Únicamente les conviene presentar las prácticas a quienes tienen menos de 1 a 19 meses. ¿Sí? Quien tenga de 1 a 19 meses, sí le conviene más presentar las prácticas para la docencia porque les va a dar más puntaje que el ejercicio de la docencia. Bien, bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente elemento multifactorial, que es el que mayor valor tiene y es el elemento de la apreciación de conocimientos y aptitudes docentes, que vale 30 puntos, que en pocas palabras es el examen. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante saber qué estudiar para tu examen? ¿Por qué es tan importante este elemento multifactorial? Porque de acuerdo a los elementos multifactoriales, como se los acabo de mencionar, es el elemento que mayor valor tiene. Vale un 30%. ¿Cómo son las preguntas? Bueno, yo quiero comentarles algo que la verdad, quien ha estado en este proceso no me va a dejar mentir. Las preguntas de hace 2 años fueron muy distintas a las preguntas de hace 1 año. Y las preguntas de hace 1 año fueron muy distintas a las preguntas de este año. Realmente, la UCICAM año con año cambia sus preguntas. Incluso la estructura de sus preguntas son muy diferentes. Yo les voy a compartir algunas preguntas y les voy a ir diciendo, por ejemplo, si fueron de hace 1 año o de este año, para que ustedes puedan diferenciar cómo cambia por completo. Muy buenas tardes a todos, maestros y maestras. Una disculpa enorme. Aquí en el estado de Morelos está la lluvia un poquito fuerte y bueno, tuvimos algunos problemas en cuestión de la luz, pero ya estamos de regreso con todos ustedes. Me comentan que me quedé en esta diapositiva. Bueno, yo me seguí de corrido, pero me comentan que después de esta diapositiva pues me dejaron de escuchar. Voy a explicar de manera muy breve la práctica para la docencia. Yo les comentaba que se refieren a cuando nosotros hacemos nuestras prácticas. Y estas prácticas únicamente son válidas cuando egresas de una escuela UPN, UNCAM y una normal pública. Si tú egresaste de una escuela particular, una UNILA o una normal particular incluso, o cualquier otra escuela pública, pero que no sean estas que están aquí en su pantalla,
entonces no son válidas esas prácticas, no las aceptan. No es que no sean válidas porque no tengan valor. Pues sí tienen valor, pero no en este proceso de la UCICAM para ganar una plaza. Bien, entonces únicamente a quienes egresaron de estas instituciones. Bueno, si yo no soy egresado de estas instituciones o soy egresado de estas instituciones también, pero quiero un puntaje mayor a esos 10, bueno, yo puedo presentar el ejercicio de la docencia, que son cuando yo trabajo en alguna escuela particular o en una escuela pública. Para quien trabaja en una escuela pública, lo que debemos presentar para demostrar este elemento multifactorial es el nombramiento o es la carta de presentación. Si yo trabajo en una escuela particular, no presento esto porque obviamente no lo voy a tener. ¿Qué debo presentar? Pues presentas una constancia de que estás trabajando en esa escuela particular, pero ojo, esa constancia la debe firmar el director y el supervisor para que sea válida. Y entonces aquí tenemos el porcentaje y nos damos cuenta que si yo tengo, por ejemplo, 10 meses de experiencia, voy a tener un puntaje de 7.5. Si yo tengo 31 meses de experiencia, voy a tener un puntaje de 12.75. Y únicamente quien tiene 60 meses de experiencia, que son 5 años, pues va a tener el máximo puntaje, que son el 20%. Bien, bueno, esto es lo que refiere al ejercicio de la docencia. Ahora nos vamos con el elemento multifactorial, que es el de conocimientos, apreciación de conocimientos y aptitudes, que es lo que conocemos comúnmente como el examen. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué es tan importante saber qué estudiar para el examen? Es más, incluso, ¿por qué es tan importante estudiar para el examen? Pues porque, como lo dije al inicio, el examen es el elemento multifactorial que mayor valor tiene. Tiene un valor de 30 puntos. Y si yo no tengo mucha experiencia docente, si yo no tengo formación docente pedagógica, pero haces un buen examen, te puedes colocar en un buen nivel. Vamos a conocer cuáles son las preguntas que regularmente UCICAM pone en los exámenes. Aquí sí quiero mencionar algo muy importante. No nos vamos a confiar de cómo fueron las preguntas en el último año. Definitivamente, quien ha tenido la experiencia de participar en este proceso sabe que si el año pasado vinieron las preguntas con una estructura compleja, a lo mejor el siguiente año su estructura cambia. Cada año las preguntas cambian. No en el sentido del temario, cambian en el sentido de la estructura. Yo les pido que nos acompañen 10 minutitos más y vamos a mostrar a continuación preguntas de hace un año y preguntas de este año y se van a dar cuenta que son completamente diferentes. Bien, esta pregunta es de hace un año. Hace un año venían muchas preguntas de relación para complementar la oración, incluso te pedían identificar artículos específicos de la Ley General de Educación, de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, artículos sobre el Acuerdo de Consejo Técnico Escolar, es decir, te pedían memorizar muchas cosas, aprender y comprender muchos conceptos. Este examen de este año fue muy distinto, realmente fue mucho más sencillo, porque te daban el concepto y únicamente tenías que reflexionar cómo aplicas ese concepto en tu aula. Pero ahorita lo vamos a ir a analizar. Esta pregunta es de hace 2 años y de hace un año. Dice, relaciona los conceptos de acoso y maltrato escolar con las situaciones que los ejemplifican. Tenemos 2 palabras que son las que me van a guiar con mi respuesta. Aquí lo que te pedía era conocer cuál es el significado de cada palabra. Esto lo sacamos de un documento que viene en la bibliografía que se llama Protocolos de Actuación ante casos de acoso escolar, abuso sexual infantil y maltrato en las escuelas de educación básica. Bueno, vamos a conocer cada uno. El acoso es aquel que se da entre pares, entre alumnos. Mientras tanto, el maltrato es el que se da de maestro o algún trabajador al servicio de la educación hacia un alumno. Bien,
Con esto que acabamos de mencionar, vamos a ver que podemos contestar la pregunta de manera muy sencilla. Bueno, vamos a leer primero las situaciones. La primera situación dice, Mario habla náhuatl como lengua materna y español como segunda lengua. Existen palabras en español que pronuncia incorrectamente, por lo que sus compañeros de clases se burlan todo el tiempo y él cada vez participa menos. Entonces tenemos aquí una palabra clave, porque es muy importante identificar las palabras clave en la pregunta, y hablamos que quien se está burlando son sus mismos compañeros. Entonces, como son sus mismos compañeros, es una situación de acoso escolar. Quiere decir que mi respuesta debe tener el 1 con la letra A. No voy a leer todas de corridito, nunca voy a hacer eso. Yo me voy a mis opciones y entonces en mis opciones busco cuál es el inciso que tiene el 1 con la A. Y el inciso que tiene 1 con la A es el A y es el D. El B no, ni el C tiene el 1 con la A, entonces los descartamos, ¿ok? Ahora continúo y leo el inciso B. El inciso B dice, durante el receso, Julio es interceptado por estudiantes que con burlas y empujones le piden entregar sus alimentos. Situaciones que se han repetido en varias ocasiones en las que se han quedado sin comer. Bueno, ¿quién le quita sus alimentos a Julio? Pues sus mismos compañeros, ¿sí? Ellos le han quitado sus alimentos y entonces también es una situación de acoso. Observo mis opciones y me doy cuenta que la que tiene el 1A y la 1B es el inciso A. Y así llego a mi respuesta correcta y descarto de inmediato B, C y D. ¿Ok? No tiene caso que compruebe, no tiene caso que lea, yo me paso a la siguiente pregunta. Bueno, este es el tipo de preguntas que vinieron hace 1 año y hace 2 años, ¿sí? Tenías que relacionar, que complementar, que ordenar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que este año vinieron preguntas muy diferentes. ¿Por qué? Porque las preguntas eran muy pequeñas, de hecho venía una contextualización y 3 opciones de preguntas. Estas son las preguntas más recientes. Opción de respuesta A, la opción de respuesta B y la opción de respuesta C. Vamos a ver qué nos dice la pregunta. La equidad se refiere a educar de acuerdo con las diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, étnicas o de género supongan un impedimento al aprendizaje. Aquí ya me están indicando qué es la equidad. Aquí ya me están diciendo que equidad pues es educar con base a las diferencias y necesidades, pero que esas diferencias no van a limitar el aprendizaje. Aquí, si esta contextualización me la hubieran puesto hace 1 año, tal vez me hubieran preguntado qué es equidad o que ordenara o relacionara la equidad y la igualdad, por ejemplo, con sus opciones. Este año no, aquí te están diciendo ya qué es equidad. Ahora te dicen, identifica la situación en la cual el maestro propicia un proceso de enseñanza y aprendizaje equitativo entre las alumnas y los alumnos. Me voy a mis opciones. El inciso A dice, elaborar un periódico mural con algunos alumnos y alumnas, mientras el resto continúa con sus actividades de aprendizaje. Bueno, pues sabemos que esto no tiene que ver con la equidad, porque aquí la equidad es trabajar con todos, con sus diferencias, con sus necesidades individuales, pero que no haya un impedimento para el aprendizaje. Entonces aquí ya estás poniendo a todos a hacer algo distinto. El inciso B me dice, formar equipos para hacer juegos lúdicos mientras un alumno que tiene autismo lleva el control del tiempo anotando en su cuaderno. Pues esta tampoco podría ser
porque entonces estás excluyendo al alumno con autismo. Y además, aquí estás limitando el aprendizaje del alumno con autismo, ¿sí? Para ti el autismo es un impedimento para que el alumno aprenda. Y no debe ser así, eso no refiere a la equidad. Por último, dice, organizar un debate sobre una problemática social de la comunidad que las alumnas y los alumnos eligieron en plenaria. Esto tiene que ver con equidad. ¿Por qué? Porque en este caso, la problemática que se eligió fue en plenaria. Tomaron en cuenta el pensar y el sentir de todos los alumnos, tomaron en cuenta seguramente sus diferencias y sus necesidades. Entonces, esto tiene que ver con la equidad. Bien, vamos a conocer otro tipo de pregunta. Esta siguiente pregunta fue de este año también, que dice, la calidad educativa es el criterio que busca la mejora integral continua para promover el máximo logro de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos. Bueno, acá me habla de dos palabras claves, la calidad educativa y el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. Estas dos palabras claves tienen que ver con un tema que vemos nosotros, por ejemplo, en la asesoría, que es el análisis del Plan 2017. Cuando nosotros analizamos este documento, pues nos refiere a que cuando se creó fue precisamente porque se buscaba tener calidad y porque hay algo que se llama el fin de la educación, y el fin de la educación, de acuerdo al Plan 2017, pues es que los alumnos alcancen el máximo logro de los aprendizajes. Entonces, el máximo logro de los aprendizajes se alcanza cuando nosotros desarrollamos alumnos integrales. Bueno, un alumno integral es aquel que desarrolla habilidades, conocimientos y actitudes. Bien, entonces ya vimos aquí que nos dice la calidad es el criterio que busca mejorar la mejora integral continua y que promueve ese máximo logro de los aprendizajes de los alumnos. Vamos a ver qué viene en las respuestas. Dice, garantizar que las alumnas y los alumnos reciban los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades propias del grado escolar en el que se encuentran. Bueno, si ya hablamos que para poder desarrollar un alumno integral, yo necesito que ese alumno desarrolle habilidades, actitudes y conocimientos, yo les pregunto, en el inciso A me habla del material. ¿El material es suficiente para que yo desarrolle alumnos integrales? ¿Esto es suficiente? La realidad es que no. El material no es suficiente para desarrollar alumnos integrales y cumplir con el fin de la educación. Entonces, por eso descarto el inciso A. Esta pregunta, insisto, fue de este último año, ¿sí? Descarto el inciso A. Aquí no me preguntan qué es calidad, ¿se dan cuenta? No me preguntan cuál es el fin de la educación. Aquí lo que me piden es comprender estos conceptos que vienen plasmados en el Plan 2017 y a partir de esto aplicarlo dentro de un aula, como si yo ya estuviera dando mis clases. Vamos con el inciso B. Propiciar que las familias se involucren en el planteamiento de las actividades académicas de sus hijas e hijos para generar un mayor interés de las alumnas y los alumnos. Bueno, vamos a identificar la palabra clave del inciso B, que las familias se involucren. Bueno, fíjense algo muy interesante. Cuando analizamos el Plan 2017, me dice que el fin es promover el máximo logro del aprendizaje. Y que para lograr ese fin, yo debo de caminar y pasar por diferentes puntos para lograr ese fin. Y uno de los puntos, uno de los 7 que nos manejan ahí, es involucrar a las familias, ¿sí? Pero si yo involucro a las familias, eso no me va a garantizar que voy a promover el máximo logro de los aprendizajes. Tampoco me va a garantizar que involucrando a las familias, yo voy a poner en práctica sus conocimientos, actitudes
y valores y las habilidades, y que voy a formar alumnos integrales, tampoco es suficiente. Entonces descarto el inciso B. Ahora me voy al inciso C. El inciso C dice, realizar una planeación de actividades didácticas. Palabra clave, planeación, considerando el nivel de desarrollo de las alumnas y de los alumnos, ¿ok? Esto tiene más lógica. Cuando yo planeo, siempre voy a planear, de acuerdo al 2017, insisto, porque estamos hablando acá del 2017, yo voy a planear pensando que lo más importante son mis alumnos. El primer principio pedagógico de este plan me dice, centra la atención en tus estudiantes y en su proceso de aprendizaje. Eso es lo más importante, ¿sí? Lo más importante son mis estudiantes. Entonces, yo voy a planear considerando el nivel de desarrollo de mis estudiantes, considerando su contexto y considerando el perfil de egreso que ellos deben tener. Entonces, cuando yo planeo, y si planeo con base a esas características, voy a decir, bueno, con algunos alumnos voy a trabajar esto porque tengo que desarrollar algunas habilidades, voy a desarrollar actitudes y voy a desarrollar conocimientos, ¿sí? Dependiendo. Recuerden que no trabajamos todas las actividades siempre con los alumnos. Va a depender el nivel en el que se encuentren. Si un alumno no sabe sumar, pues seguramente en matemáticas voy a trabajar problemas que impliquen que aprenda a sumar y a restar. Pero si el alumno ya sabe operaciones básicas y el aprendizaje esperado me habla ya de sacar porcentajes, pues con él voy a sacar porcentajes, ¿sí? Pero voy a buscar actividades que me permitan desarrollar en ambos alumnos, el que tiene rezago y el que va con un desarrollo de acuerdo a su nivel, pues voy a desarrollar habilidades, voy a desarrollar actitudes y voy a desarrollar conocimientos. Entonces, el inciso C sí me va a permitir buscar la mejora integral para promover el máximo logro del aprendizaje en mis alumnos. ¿Se dan cuenta qué sencillas vinieron las preguntas este año? Es únicamente cuestión de reflexionar y obviamente conocer en la bibliografía, conocer el temario, porque algo que me agradó mucho de este ciclo escolar es que sí respetaron 100% la bibliografía. Hace 3 años recuerdo que eran 100 preguntas y de la pregunta 1 a la 90 eran preguntas de cualquier nivel. Y de la pregunta 91 a la 100 ya venían preguntas de acuerdo a mi nivel. Entonces, pues eso no era algo justo. Muchos maestros manifestaban su inconformidad constantemente y bueno, este año ya vinieron las preguntas 100% apegadas a la bibliografía. Vamos con otra pregunta de este año. Si se dan cuenta, en estas preguntas de este año no nos piden complementar, relacionar, jerarquizar, no nos piden a completar alguna frase, nada de esto, es una simple contextualización con 3 opciones de preguntas únicamente. Sin embargo, es muy importante siempre practicar ambas, tanto las que vienen así, la contextualización pequeña y 3 opciones de preguntas, como las que vienen así, donde vas a relacionar. ¿Por qué? Porque no sabemos este año con qué nos vaya a salir USICAM. Entonces, nosotros debemos estar preparados para lo que nos vayan a poner en el examen. Bien, vamos con otra pregunta que dice, en una reunión de consejo técnico escolar de telesecundaria, la maestra y los maestros deciden generar acciones para propiciar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Bueno, consejo técnico escolar es uno de los temas que vienen en la bibliografía. De hecho, hay 2 acuerdos que vienen en la bibliografía. El 1510-17, que es el acuerdo anterior, y el 1205-19, que es el acuerdo vigente. ¿Sí? Son 2 acuerdos de consejo técnico escolar. Yo recuerdo que los maestros que estuvieron con nosotros este año en el curso, pues estaban angustiados y con justa razón, porque decían, maestra, como son acuerdos, son artículos. Me pueden preguntar de cualquier artículo. Bueno, pues por fortuna vinieron muy pocas preguntas específicas de un artículo. Y la ventaja es que en la misma bibliografía les decían qué artículos o sobre qué artículos les podían preguntar.
Bueno, pues fueron muy pocas preguntas así directas sobre algún artículo. Realmente era comprender ese acuerdo y entonces te viene esta pregunta y ahora sí responde. Ya sabemos que el Consejo Técnico Escolar refiere a dos acuerdos. El primer acuerdo, el anterior, el 1510-17, pues nos refiere a que a cuando estaba el expresidente Enrique Peña Nieto, y lo único que cambia con el acuerdo actual son los artículos 10, décimo quinto y el 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces, Consejo Técnico Escolar, podías, digamos que podías elegir qué día llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar con el calendario que en ese entonces se propuso. ¿Sí? El acuerdo actual, el 120519, pues ya no te habla de la posibilidad de que elijas qué día quieres trabajar Consejo Técnico Escolar con tu escuela. Ya viene en el calendario específico el día que tú tienes que trabajar. ¿Sí? Esas son las diferencias entre estos dos acuerdos que vinieron en la bibliografía. Y entonces había mucha incertidumbre. ¿Qué me pueden preguntar? Bueno, este es el tipo de preguntas que vinieron. ¿Sí? Y la vuelvo a repetir, en una reunión de Consejo Técnico Escolar de una telesecundaria, las maestras y los maestros deciden generar acciones para propiciar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Las acciones, pues, se trabajan en el programa escolar de mejora continua. Programa escolar de mejora continua, ¿ok? Y bueno, nosotros en el curso hablamos de cómo hacer este programa escolar de mejora continua, y en uno de los elementos pues me habla de las acciones. ¿Qué acciones voy a hacer para poder mejorar? Acá me dice, identifica aquella acción. Hablo de las acciones que impulse el máximo logro de los aprendizajes de forma integral. ¿Sí? Recuerden, la palabrita clave es integral. Es decir, que desarrollen los alumnos habilidades, actitudes y valores y conocimientos. Ahora, me da tres opciones: el debate, una práctica de laboratorio o trabajo por proyectos. Algo muy padre del examen es que todo viene en la bibliografía, todo viene sustentado ahí. Y el plan 2017 me dice que lo que se propone es trabajar por proyectos. Ahí lo menciona el ABP. Entonces, cuando tú trabajas por proyectos, tú vas a tener la posibilidad de trabajar actividades, acciones que mejoren las habilidades de tus alumnos, las actitudes y los valores y los conocimientos. Y de esta manera estás impulsando el máximo logro de los aprendizajes. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta correcta. Seguramente este año seguirán viniendo preguntas del 2017, pero, ojo, ya muy probable nos van a preguntar sobre el plan 2022. Bien, bueno, vamos con otra pregunta. De igual manera, esta pregunta fue de este año, vamos a analizarla. Dice, la maestra de inglés detecta que sus alumnos y sus alumnas tienen problemas con el aprendizaje de algunas habilidades del idioma. Ok, ¿cuál es la situación? Que tienen problemas en el idioma. ¿Qué idioma? Inglés. Identifica la intervención didáctica que contribuye de manera integral, otra vez esta palabra, al desarrollo cognitivo de su grupo. Ok, ¿de qué manera voy a intervenir yo como maestra para contribuir un desarrollo integral en mis alumnos? Ok, bueno, pues recuerda, integral, desarrollas conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Dice aquí el inciso A, escribir la mayor cantidad de palabras que se desconocen para que posteriormente se busque su significado en el diccionario y las repitan hasta que logren memorizarlas. Pues aquí te habla únicamente de la parte cognitiva, ¿sí? Te habla de la parte memorística. Vamos a ver el inciso B. Aquí no desarrollas de manera integral este proceso, ¿sí? Porque acá únicamente están repitiendo. El inciso B dice, prestar atención a la pronunciación correcta de las palabras de una lectura que hace la maestra en voz alta. Después, animarlos a pronunciar
también en voz alta para desarrollar su expresión oral. Lo que buscas es desarrollar la expresión oral, es decir, las habilidades, dónde quedan las actitudes y los valores y dónde quedan los conocimientos. Como dejas fuera eso, no estás contribuyendo a un desarrollo integral. Nos vamos con el inciso C. Escuchar música para luego elaborar un proyecto de investigación acerca de los distintos grupos musicales, animándoles a escuchar algunos temas en inglés y apoyarles en el desarrollo de la comprensión del idioma. Aquí, en esta opción, si te das cuenta, estás trabajando, en inglés le llaman el listening, la escucha, el writing, que es la escritura, y el speaking, que es el lenguaje oral. Entonces, aquí ya estás teniendo un trabajo integral. Entonces, bueno, pues la respuesta correcta en este sentido, pues es el inciso C. Bien, pues vamos a pasar a otra pregunta. Ahorita me voy muy rápido porque yo sé que pues es para ustedes pesado estar mucho tiempo más. Si hay alguno de nuestros alumnos que tomó esta asesoría, seguramente pues ya están más acostumbrados porque son asesorías de 2 horas, 3 horas, pero yo sé que ahorita no dispongo del tiempo de todos los que están conectados, por eso es que voy un poquito rápido. Bien, esta última pregunta que vamos a analizar no es de este año, es de hace un año. Dense cuenta, aquí pide ordenar, ¿sí? Vamos, no, perdón, no ordenar. Vamos a especificar cuáles son las opciones correctas. Vamos a agrupar. Aquí pide agrupar. Me habla de las características relevantes de los estudiantes que un maestro necesita conocer para diseñar estrategias didácticas. Este año, si acaso vinieron 3 preguntas de este tipo, en donde ordenas, donde jerarquizas, donde relacionas. El resto fue como las que analizamos hace un momento. Bueno, características relevantes. ¿Tipo de vivienda es una característica relevante? Es una característica, más no es relevante. La educación de la madre también es una característica, más no es relevante. Únicamente identifico la 1 y o únicamente el 1 y me voy a mis opciones. No me sigo así de bajadita, me voy a mis opciones y digo, ¿en qué opción tengo el inciso 1 y 2? Pues lo tengo en el A, en el B y en el C. Quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D. Vamos a comprobar. ¿Aprendizajes previos son características relevantes? Sí. ¿Lugar de nacimiento son características relevantes? No. ¿Tipo de familia? Tampoco. Los valores y las actitudes, sí, por supuesto. ¿La escolaridad de la familia? No. El género tampoco, pero los intereses y preferencias sí. Entonces vemos que mi respuesta debe de tener el 3, el 6 y el 8. Me voy a mis opciones y verifico que tenga el 3, el 6 y el 8 y es la respuesta correcta. Bien, pues bueno, de manera muy rápida analizamos algunas de las preguntas que han venido hace un año y este año y yo el tip que les puedo dar o la sugerencia que les puedo dar es no nos vamos a confiar, al final tenemos que conocer toda la bibliografía, tenemos que comprender, tenemos que reflexionar, porque no sabemos cómo vaya a ser la estructura de las preguntas de este nuevo ciclo escolar. Les voy a explicar de manera muy general, muy general, ya en otro momento haremos otro live donde hablemos sobre la bibliografía de UCICAM, pero ahorita lo voy a hacer de manera muy general. ¿Qué es lo que debo estudiar? Pues debo estudiar todo lo que tiene que ver con el quehacer profesional del maestro. Pero este quehacer profesional, quiero decirles que no es cómo tú crees que debes actuar de manera profesional. Tu actuar debe ser con base a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, con base a los documentos normativos, con base a los documentos filosóficos. Yo debo de tener un documento que respalda que yo actúo de esta manera porque ese documento así me lo pide. Entonces, pues tenemos diferentes documentos como por ejemplo, aquí en esta diapositiva están todos juntos, ¿ok? Porque nos van a evaluar esto, el quehacer profesional del docente, nos van a evaluar
esta parte de que el maestro debe conocer a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Nos van a evaluar cómo el maestro genera ambientes favorables para el aprendizaje y participación y cuál es la forma en la que nosotros participamos y colaboramos en la transformación y la mejora de la escuela y la comunidad. Y entonces yo debo de conocer documentos como la Ley General para la Inclusión con Personas con Discapacidad, el Acuerdo 716, Ley General de Inclusión, Ley General, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Debo conocer el tema de escuelas y familias, de Sound Reading, que nos habla de por qué las escuelas no están siendo efectivas, por qué las escuelas no están cumpliendo su propósito si cada vez ha aumentado el horario lectivo de los alumnos en las escuelas. Y Sound Reading nos dice que no se ha cumplido con el objetivo de la educación por una razón, y es que a pesar de que han ampliado el horario lectivo en la educación, en las escuelas, los niños siguen pasando más tiempo en sus casas que en las escuelas. Y en las escuelas hay un currículum, y en las escuelas se sabe a qué hora el alumno come, a qué hora el alumno sale al recreo, a qué hora es educación física, a qué hora es la materia de inglés, a qué hora ven historia. Pero en la casa no. En la casa no tenemos un currículum. En la casa a veces comemos a las 3, a veces a las 4, a veces no comemos. Y entonces este autor, Sound Reading, nos propone hacer un currículum en el hogar. Y nos dice que los padres de familia deben también establecer un currículum en la casa. Y que los maestros los podemos orientar. Y entonces nos da una serie de opciones y posibilidades que podemos trabajar con los padres. Y que, por cierto, vino mucho en el examen, ¿sí? Los tarjetones de felicitación, en qué momento se ocupan los periódicos murales, las reuniones de padres y muchas otras opciones que nos propone Sound Reading para hacer un currículum en el hogar y entonces poder mejorar la educación de nuestros alumnos y en el caso de los padres, pues de sus hijos. Otro de los temas que tenemos que estudiar, pues son todo lo relacionado a la parte de evaluación, toda la parte del enfoque de la evaluación, los enfoques de las asignaturas, los propósitos de las asignaturas. Insisto, no necesitamos memorizar. Bueno, si nosotros supiéramos que el examen va a ser como hace un año, sí les podría decir que tendríamos que memorizar algunas cosas. Pero si va a ser como este año, pues entonces solo necesitamos comprender y reflexionar. Insisto, debemos ir preparados para lo que nos pregunten y para cualquier tipo de estructura de preguntas. Otro de los temas que viene muy recurrente en el examen es todo lo que tiene que ver con el Plan de Estudios 2017, con la nueva escuela mexicana, con el Plan 2022, con los consejos técnicos escolares. También es importante pues ir analizando toda la parte de la interculturalidad, que es un tema que desde el 2017 hasta la fecha, pues con el Plan 2022 se ha mencionado muchísimo y que seguramente se va a seguir trabajando. Entonces son muchos los documentos que nosotros debemos analizar. Este año no vino en su bibliografía. Bueno, sí, en algún nivel sí vino manual de seguridad escolar, qué hacer en caso de una balacera, qué hacer en caso de que un ladrón entre a la escuela, qué hacer en caso de que haya un alumno y que haya ingerido sustancias adictivas. Entonces, es una gama de documentos los que debemos analizar, que debemos de comprender. Entonces, es muy importante que desde el momento en que ustedes están decididos a concursar para obtener una plaza en la SEP, empiecen a prepararse. Bien, pues prácticamente con esto nosotros estamos finalizando esta sesión. No sin antes compartir esto, nos preguntan dónde obtener cursos con valor curricular, ¿sí? Porque de ahí se empezó a originar este live. Esa incertidumbre de cómo puedo obtener estas 200 horas. Bueno, es importante compartirles, como les dije al inicio, que el Centro de Capacitación Personal y Profesional, CECAP,
que es un centro que lleva más de 8 años de experiencia impartiendo cursos para el examen de admisión, para promoción horizontal, para promoción vertical, para horas adicionales, pues tiene cursos que pueden darte una constancia con valor curricular. Como lo mencioné al inicio, esto es posible porque se tienen algunos convenios con algunas instituciones que aparecen dentro del catálogo. Entonces, por eso es factible poder entregar esta constancia. Obviamente se debe cumplir con un cierto requisito, obviamente también el cupo pues es limitado. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, yo con todo el gusto del mundo me voy a quedar a atender todas las dudas. Únicamente que, maestro Carlos, se perdieron las dudas del chat porque como me desconectó, pero ya veo que me están llegando algunas preguntas aquí en el chat, voy a ir atendiéndolas. Y dice, ¿todos los temas se ven en solo 10 sesiones? No, no podemos ver el 100% de los temas, realmente vemos un 70% para algunos niveles, para otros niveles vemos un 90%, dependiendo cómo salga la bibliografía el último año, pero lo que les puedo asegurar es que lo que se ve en el curso realmente te va a servir para poder presentar un examen y colocarte en un buen número de prelación y poder sumar puntos en estos elementos multifactoriales. Entonces, lo que hacemos es que hay temas que se relacionan con otros que vienen en tu bibliografía, porque la bibliografía es de 23, a veces de 12, a veces de 27, a veces de 34, pero nosotros trabajamos con la columna vertebral de todas las bibliografías. Mencionan en un mensajito, dice, excelente institución, así como su personal me fue de mucha ayuda y estoy muy agradecida por el apoyo y dedicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la recomendación. Otra maestra dice, tengo la licenciatura en pedagogía e hice mi servicio en una primaria de lengua indígena durante un año. Solo me pedían 6 meses, pero quería saber cómo interactuar con los alumnos. ¿Cómo puedo? Ahí no comprendí bien esa pregunta, ojalá la puedan redactar un poquito más específica y con gusto la atiendo. Otro maestro dice, ¿cómo puedo participar para dar clases en un bachillerato si tengo un título de licenciatura en educación secundaria con especialidad en español? Bueno, pues de cajón puede participar en secundaria en español. Si quiere para media superior, tal vez su título le permita. Lo que tiene que hacer es buscar la convocatoria de los diferentes subsistemas y ver en qué apartado entra su perfil. Recuerden que en media superior pues son muchos subsistemas, entonces pueden revisar en todos. Dice la maestra Maciel, soy licenciada en pedagogía y me interesa entrar al curso. Por supuesto, maestra Maciel, pueden pedir información a estos números. Me parece que hay una dinámica y que si ustedes indican que estuvieron en el live, tienen un porcentaje de beca. La maestra Angélica dice, soy licenciada en pedagogía y tengo especialidad. Tengo parcialidad en licenciatura en arquitectura. Me interesa. Seguramente podría participar en media superior, maestra Angélica. Maestro Francisco dice, buenas tardes. Maestra Francisca, soy licenciada en educación secundaria con especialidad en biología y me interesa el curso, por supuesto. El curso que el Centro de Capacitación Personal y Profesional imparte es 100% específico para educación básica. Aquí entra preescolar, inicial, primaria, secundaria en todos los niveles. Este año va a sacar un curso específico también para media superior, ¿sí? Pero van a ser cursos independientes. Dice la maestra Stephanie, entonces serían todos los FUND, ¿sí? Para poder comprobar su experiencia docente puede participar con los FUNDs. Maestra Janet dice, si tengo mi licenciatura en Derecho y quiero postularme para el examen de admisión, ¿necesito tener maestría en educación? No. De hecho, aunque tenga la maestría, si su perfil de licenciatura en Derecho no entra en el profesiograma, no puede participar, aún teniendo la maestría. Lo que sí es válido es revisar el profesiograma y ver en qué parte del profesiograma aceptan su perfil, ¿sí?
Entonces, seguramente sí lo aceptan. Algunos estados en secundaria, en historia y en formación cívica y ética, han estado aceptando la licenciatura en Derecho. Entonces, es cuestión de revisar el profesiograma de su estado. Obviamente, debemos estar conscientes que el profesiograma cambia año con año. Maestra Galletita Zamora dice, lo mejor de tomar los cursos con la maestra Jocelyn y su equipo es que las constancias sí son válidas, recibes apoyo antes, durante y después del examen y siempre te están informando cómo va el proceso. Estoy muy agradecida. Gracias, maestra Galletita. Así me aparece, pero muchísimas gracias por la recomendación. Me da mucho gusto que estén conectados algunos alumnos de SECAP. Muchísimas gracias por conectarse. Aquí vamos a estar pendientes de ustedes también, porque ya estamos cerquita de recibir el listado nominal el 7 de agosto, entonces estén preparados también, estén muy atentos porque vamos a tener una sesión una vez que salga el listado nominal para poder explicarles ahora qué sigue. Bien, el maestro Jesús dice, yo tengo una licenciatura en contaduría y tengo nivelación pedagógica de una normal. Sí podría participar, maestro Jesús. Puede pedir información aquí en este número para que revise cómo fue su nivelación pedagógica para revisar que no tenga ningún inconveniente. La maestra Verónica Rodríguez dice, en Chiapas sí exigen el inglés en media superior. Sí, ojo, hace ratito los elementos que compartí fueron de básica. Entonces, en básica, el examen de inglés, bueno, la certificación de inglés es únicamente para quien va a participar para inglés. En media superior, en todos los estados, les piden certificación CENI en media superior, no importando el estado y no importando la asignatura que vayas a impartir. Te piden el CENI. En media superior sí piden el CENI. Gracias, maestra Vero, por comentarlo, porque era importante hacer esa precisión. Maestra Brenda dice, ¿a dónde hay que presentar toda esa documentación? Pues eso se presenta en las oficinas de UCICAM de cada uno de sus estados. Estén muy atentos a los diferentes lives que vamos haciendo a lo largo de estos meses porque vamos a ir acompañándolos de toda esta información conforme vaya sacando la UCICAM la información oficial. Maestra Adri dice, ¿dan cursos extracurriculares válidos? Sí, maestra Adri. Cursos con valor curricular que vienen en el catálogo. Maestra Vero Rodríguez dice, la práctica docente es la propuesta, ¿lo puedo presentar? O, si sus prácticas, maestra Vero, si usted es egresada de una normal pública, de una UPN o de un CAM, sí las puede presentar y son válidas. Si no es de estas instituciones, no son válidas. Maestra Estefanía Castillo dice, ¿en dónde adquiero mi nombramiento? Si usted está cubriendo un interinato, porque es la única forma de adquirir el nombramiento, pues entonces puede solicitarlo a su autoridad competente. Maestra Marisol dice, ¿regularmente qué horarios tienen en el curso? Bueno, hay cursos que son de martes y miércoles en un horario de 6 a 8. Hay cursos de jueves y viernes en un horario de 6 a 8 también. Hay curso sabatino y hay curso dominical. La verdad es que agradezco mucho la confianza de todos porque ahorita el grupo dominical ya está lleno, el grupo de martes y miércoles ya está lleno, pero todavía hay espacios para el grupo que inicia en el mes de septiembre, jueves y viernes, y hay espacios en el grupo que inicia el sábado. La verdad es que gracias a las recomendaciones de los alumnos y gracias a pues el apoyo de esta institución es que los grupos se llenan muy rápido. Entonces, si alguno de ustedes quiere integrarse, por supuesto que puede pedir información a estos números. Y ahí les dicen qué horarios hay todavía disponibles y qué días. Maestra Nancy dice, ¿cómo puedo tomar los cursos para tener el mayor número de horas? De igual manera, maestra Nancy puede comunicarse a estos números. Y dice, me gustaría saber si abrirán otro grupo de estudio para promoción horizontal para las siguientes semanas. Maestra Nancy, bueno, no recuerdo, no viene el nombre de quién hizo esta publicación, pero sí se abrirán cursos, no, de horizontal, como ya estamos próximos al examen, se acaba de abrir el último, pero puede integrarse aún, puede mandar un mensajito a estos números y aún se puede integrar, maestra.
Maestra Karen Limón dice, ¿habrá cursos con valor curricular? Sí, todos los cursos que imparte el centro tienen valor curricular. Maestra Fabi Contés dice, muchas bendiciones, maestra, por el gran apoyo a mucha gente a obtener su plaza, incluyendo a mi familia. Gracias. Gracias, maestra Fabi. Gracias a ustedes por su confianza. De verdad que valoramos mucho cada mensaje, cada llamada, cada video que nos comparten. Muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Maestra Yadid dice, yo no tengo experiencia, estoy por terminar mi maestría en tecnologías aplicadas a la educación. Si no tiene experiencia, yo sugiero que todavía estén a tiempo de incorporarse a alguna institución particular para que por lo menos puedan tener algunos meses de experiencia y no se vayan en cero. Aunque no tengan experiencia, pueden participar. Lo ideal es tratar de hacer algunos meses de experiencia porque todavía están a tiempo. Maestro Guillermo dice, soy licenciado en innovación educativa y especialidad en música. Tendríamos que revisar en qué estado y en qué nivel puede participar, profe Guillermo. Maestra Heli dice, ¿cómo puedo hacer para dar clases en secundaria? Soy abogada. Actualmente doy clases en una universidad privada. Maestra Heli, hay que revisar la convocatoria de su estado. Algunos estados en las materias de historia, de formación cívica y ética, aún están aceptando la licenciatura en Derecho, ¿sí? Algunos otros no. Tendríamos que revisar esta parte y en caso de que no lo acepten, que el perfil no venga, entonces la única opción de poder entrar es haciendo otra licenciatura. Que por cierto, estén muy pendientes porque SECAP está próximo a abrir sus licenciaturas en pedagogía, en educación y bueno, también las maestrías y el doctorado. Estén muy al pendiente de esta información, la van a estar compartiendo en la página oficial. Maestra Yadid dice, tengo título de ingeniero industrial, seguramente puede participar en algún perfil de secundaria y en media superior. Y por cierto, maestro Guillermo, seguramente, perdón, maestra Yeli, también usted con el perfil puede participar en media superior. Maestra Yadid dice, tengo título, bueno, ya lo contesté esto, en ingeniera industrial. Y maestra Denise dice, disculpe, soy licenciada en pedagogía egresada de una universidad privada. ¿Puedo hacer examen en el UCICAM? Sí pueden hacer el examen, por supuesto. Lo único es que a los de universidad privada no les aceptan las prácticas y no tendrían esos puntitos. Y también en la formación docente pedagógica, que es el primer elemento multifactorial, pues no tiene el máximo puntaje, se queda únicamente con 10, pero por supuesto que puede participar. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta, maestro Carlos, y bueno, si a lo mejor alguno de ustedes entró tarde al live y quiere volver a verlo, pues se va a quedar guardado en la página. También pueden escribir, incluso ahorita les comparto ahí mismo en los comentarios también mi página personal, por si alguien tiene alguna duda, la puede hacer en la publicación que voy a hacer el día de mañana y con todo el gusto del mundo atiendo sus dudas. Pues mis apreciables maestros y maestras, para los que ya tenemos el gusto de conocernos y que nos han acompañado en este live, no me queda más que agradecer enormemente que hayan estado el día de hoy con nosotros, que esperamos ya muy ansiosos a poder tener la lista nominal el día 7 de agosto para educación básica, para media superior será un poquito antes. Vamos a seguir pendientes de todos ustedes, de todos los asesorados de SECAP. Estén pendientes, vamos a tener una sesión en donde vamos a analizar los resultados individuales de ustedes, los resultados generales, el número en el que se han colocado y cómo saber si ustedes con ese puntaje podrán obtener una plaza. Vamos a analizar incluso algunos documentos que les van a pedir probablemente para cuando ustedes, Dios mediante, sean llamados para hacerles entrega de su nombramiento. Entonces, estén pendientes de esa sesión, vamos a mandar el link por medio de la coordinación a los diferentes grupos de WhatsApp. Y bueno, para todos los que no teníamos el gusto de conocernos, muchísimas gracias también por darnos un espacio y por habernos acompañado en esta transmisión. Sabemos que hay muchas dudas,
Sabemos que se van a seguir generando más dudas cuando sale el acuerdo, cuando sale la convocatoria, cuando sale el listado de cursos extracurriculares, pero quiero decirles que así como ustedes están, estuve yo en algún momento. Y lo único que quiero compartir para finalizar es que estamos con la mejor intención, tenemos la mejor intención de acompañarlos en su proceso, de apoyarlos, así que si tienen alguna duda, tengan la confianza de poder escribir a estos números que compartimos hace un momento y bueno, el personal de SECAP estará atendiendo todas sus dudas, ya sea de manera personal a estos números o en las publicaciones, en la misma publicación de live. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, maestros, y recuerden que por muy difícil que sea este proceso, porque no les voy a negar, quien ya lo ha vivido, sabemos que es un proceso complejo, que es un proceso que a veces nos dan ganas de tirar la toalla, pero mientras ustedes lo deseen con todo el corazón y lo tengan aquí, ustedes podrán lograr cualquier cosa que se propongan, porque el tamaño de su esfuerzo será el tamaño de su éxito. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente y bendecida noche y les mando un abrazo desde Cuautla, Morelos. Hasta luego.